Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir plataformas para descargar y editar modelos prediseñados de abecedarios o alfabetos con personalización. Para ello nos vamos a la plataforma Flippic, que viene a ser este link. Esta es la plataforma y sobre ella vamos a realizar la búsqueda. Si deseamos lo podemos traducir al español. Nos vamos al cuadro de búsqueda y vamos a buscar el término alfabeto. Ahí se me muestran múltiples opciones de alfabetos ya personalizados. Ustedes pueden seleccionar las que ustedes gusten. Algunos son de pago y algunas son gratuitas. Nosotros vamos a seleccionar las imágenes que son gratuitas. Estas imágenes son de alta resolución. Por ejemplo, seleccionamos este modelo de abecedario. Este es de modo gratuita. Por ejemplo, este recuadro sí son de pago los que tienen este icono. Y bueno, nosotros podemos seleccionar una de ellas para proceder a descargar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, simplemente hago clic y para descargar hago clic en este recuadro, descargar y nuevamente descargar gratis. Y bueno, se me descarga de modo automático. Una vez abierto se me presentan estos múltiples elementos. Nosotros vamos a seleccionar este que indica EPS, que viene a ser este cuadro. Y lo que vamos a hacer es seleccionar solo este elemento, control C, y vamos a abrir una nueva carpeta y control V para copiar. Vamos a trabajar siempre con este elemento. Ahora nos vamos a Photopea, que es un programa tipo Photoshop online. Vamos a traducirlo al español si es que está en otro lenguaje. Y a continuación nos vamos a Archivo, Abrir y seleccionamos este que previamente ya hemos guardado, que viene a ser en formato EPS. Y bueno, nos vamos a esta sección. Como podemos observar, este elemento no nos va a servir. Seleccionamos y suprimimos. Nuevamente nos vamos a objeto. Como podemos ver, estos son la composición de diseño. Y bueno, el fondo, como ustedes pueden observar, lo voy a eliminar. Simplemente me voy a quedar con todos los diseños ya en formato PNG. Despliego. Cada grupo está dividido. Por ejemplo, este grupo, si ustedes pueden observar, es de la Z. Y a continuación, el siguiente grupo, por ejemplo, es de la Y. Y así, de manera secuencial, cada grupo es un elemento que viene a ser un abecedario y así sucesivamente todos los elementos. Por ejemplo, yo quiero armar un nombre personalizado, por ejemplo, Dante. Y lo primero que voy a hacer es, me voy a la parte superior, por ejemplo, la Z no me va a servir, selecciono y suprimo. Nuevamente selecciono cada uno de los abecedarios y voy suprimiendo. Por ejemplo, este elemento sí me va a servir y prosigo con el siguiente. Y así, de modo secuencial, elimino todos los elementos o grupos que no me van a servir y simplemente me quedo con los abecedarios que van a formar el nombre personalizado. Y bueno, una vez finalizado, me quedo con los elementos en sí. Y en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar la T y oculto todos los demás elementos para exportarlos en PNG. Por ejemplo, la T, simplemente voy a seleccionar el grupo y voy a arrastrar justo hasta el tamaño del lienzo. Y a continuación lo voy a exportar como si fuera una imagen en PNG. Me voy a Archivo, me voy a exportar como en PNG. Me voy a este recuadro de guardar. Clic en guardar y automáticamente se me va a descargar ya la imagen en PNG. Y así, de manera secuencial, voy a exportar los demás abecedarios y solo voy a dejar visible la parte que voy a editar. Y así realizo el mismo procedimiento para todas las demás letras si en caso quiero personalizar el nombre. Una vez exportados los nombres me va a quedar de este modo. Son tipo imágenes en PNG que los puedo unir tanto en PowerPoint, en Word, en el programa Illustrator o puedo ir a Canva. En este caso voy a trabajar con Canva. Voy a abrir una hoja.
me voy a subidos y voy a seleccionar los abecedarios en PNG. Y bueno, se procede a cargar. Una vez cargado, lo que voy a hacer es colocarlos en esta hoja y voy armando así el nombre personalizado. Y bueno, así de modo sencillo puedo obtener ya abecedarios personalizados, prediseñados y bien trabajados. Si es que nosotros queremos buscar otro tipo de alfabetos, por ejemplo el alfabeto de bodas, que nos va a servir para personalizar invitaciones o papelería referente a este tema. Por ejemplo, busco alfabeto cartoon y bueno, se me muestran los alfabetos que son personalizados ya con dibujos prediseñados. Ahora, por ejemplo, voy a buscar el alfabeto kawaii y así ustedes pueden buscar todos los modelos que gusten y pueden exportarlo en PNG y poderlo trabajar en algún diseño. Espero que les haya gustado este proyecto. No olviden regalarme un like, dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.